La charla que yo les traigo, que les preparé con mucho cariño, es sobre la economía mexicana. Todo lo que acabamos de ver el fin de semana, eso cambia muchas cosas. Y eso es en sí mismo una charla completa, ¿no? Yo creo que podemos ahí dedicarle mucho tiempo a lo que esto significa y el impacto que va a tener para la relación del nuevo gobierno México con Estados Unidos. Entonces yo me voy a centrar en la parte de México y eso es lo que vamos a hacer. Entonces hay varias cosas que han salido bien o que el gobierno nos presenta como buenas, ¿no? La inflación de estar casi 9, irla bajando. Luego pues ya pasaron las elecciones y el país no cayó en llamas, ¿no? No hubo un conflicto así. Sobrevivimos, aquí estamos, ¿no? Hay una gran promesa de que algo va a ocurrir, ¿no? Y a eso le han llamado nearshoring, ¿no? Hay cursos, hay seminarios, hay conferencias, está en todos lados, ¿verdad? Y pues pareciera pues que ahí viene algo, ¿no? Entonces, esos son los 3 elementos que yo también le preguntaba a ChatGPT, le decía, dame una imagen represéntame la idea de México optimista, y me dio esa imagen. En fin. Bueno, el primer punto, el tema de la inflación. Dado que ustedes son financieros, luego les significa mucho. Este es el pico de la inflación que tuvimos en 2022, ¿no? Entre la guerra y las cadenas de suministro, que si el COVID, ¿se acuerdan? Los precios empezaron a subir. Bueno, pues todo 2023 hubo un proceso, un trabajo fuerte para tratar de lograr bajarlo. Lo interesante es que sí se fue bajando, pero noten una cosa, ¿no? O sea, todo lo que ha sido este año, prácticamente la bajada en la inflación ya se estancó. Y peor, está tomando una dinámica ascendente. Entonces yo lo que quiero, si bien es cierto, es mejor estar en 5 que 9, yo lo que quiero que ustedes observen es una cosa. La inflación, que en general está en un 5, tiene 2 componentes, ¿no? Un componente, digamos, estable, que se conoce como subyacente, y un componente más volátil, que se le llama no subyacente. La que está presionando tiene que ver en general con alimentos, ¿no? Y energéticos en la parte no subyacente. Esa es la que está jalando al índice. O sea, dentro de Banco de México hay una discusión muy fuerte de qué le va a pasar a la inflación. Yo quiero que ustedes observen, este es del reporte del mes de junio, el tema de servicios educativos 6.4, energéticos 6.3. Vean la parte de todos los productos agropecuarios, ¿no? Todo lo que es carne, huevo, leche, queso, todo lo que tiene que ver con comida. Y si agarramos la parte de frutas y verduras, ahí se va casi a 20, ¿no? Y eso nada más anualizada junio a junio. Entonces, ahí hay un problema y tiene que ver con el problema de los alimentos. Todos lo hemos visto en la prensa y estado, el tema de cómo la sequía, pues no hay agua, y si no hay agua, pues se complica sembrar, y luego la siembra, pues hay menor producción. Casos extremos, pues el tema del cilantro, ¿no? Yo sabía que el récord era 500 pesos por un kilo de cilantro, y el récord en realidad lo tiene la Ciudad de México, 800 pesos, ¿no? Un kilo de cilantro. Pero no es el caso más grave, de hecho creo que el peor producto fue el chayote y traía un incremento brutal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es un tema de oferta. Eso en economía le denominamos choques a la oferta, se cae la producción y de manera natural los precios suben. Entonces es muy complicado entonces esperar que haya un ajuste por eso, ¿no? Todo el tema pues de la inflación sigue presionando. Esto lo vinculo con algo que a ustedes les interesa mucho, el tema de la tasa de interés. Ya vimos cómo después de 3 años, finalmente Banco de México se atrevió a bajar la tasa un poquito, ¿no? De 11.25, la bajó a un 11. Fíjense cómo aquí se nota el escaloncito hacia abajo, ¿no? Entonces, esa caidita en ese momento parecía que era algo muy responsable y muy, digamos, controlado, porque se esperaba que todo este año la inflación iba a continuar su caída
paulatina, ¿no? Entonces dice, bueno, este 2024 va a ser el año en el que finalmente la inflación se estabilice, 1, y 2, podamos seguir bajando las tasas de interés. Menores tasas de interés significan buenas noticias pues, para todo el mundo, ¿verdad? Para los que tienen créditos, para la actividad económica y sobre todo también para una gente muy importante, para el gobierno. El gobierno federal tiene un problema muy serio porque tiene una deuda muy grande. Y un puntito de tasa de interés significa muchísimo dinero. Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es una combinación que está presionando mucho a la autoridad, al Banco de México y al gobierno federal. Dos cosas. Por un lado, yo ya les mostraba ahorita que la tasa de interés de México, la tasa de inflación de México, en lugar de seguir bajando, se había estancado y había empezado a subir. Todo el tema de los alimentos. Pero eso lo combinemos con el otro tema. En Estados Unidos, la tasa de inflación sí ha seguido bajando. Entonces, en Estados Unidos ya hay un discurso que se ha venido promoviendo de que la Reserva Federal sí puede empezar a recortar su tasa de interés. Entonces, fíjense nada más qué escenario. Un escenario en el que México, Banco de México, no pueda recortar la tasa más y Estados Unidos sí. Entonces, algunos de ustedes yo escuchaba que estaban preocupados o están muy relacionados con el tema del tipo de cambio. Hasta hace unos momentos, o unos meses, el superpeso, ¿no? Este peso que va ganando y ganando y ganando, pues es una entrada masiva de capital financiero. ¿Qué va a pasar si allá recortan la tasa y aquí no la podemos recortar? Pues entonces va a volver a entrar masivamente el dinero y otra vez vamos a tener niveles del tipo de cambio que ya no son saludables, sobre todo por el lado de la parte exportadora, ¿verdad? Y eso a Jalisco le pega directo, ¿no? Entonces, fíjense cómo, si ya teníamos un superpeso con ese diferencial tremendo de tasas, pues ¿qué va a pasar el momento en que Estados Unidos empiece a recortar su tasa y en México estemos atrapados con una inflación que en lugar de bajar está empezando a subir? Entonces, ese elemento está metiendo una presión tremenda en Banco de México y en el gobierno federal. Hay gente en Banco de México que está diciendo ya hay que bajarla, pero la tasa de inflación no dice lo mismo. Si ustedes leen las minutas que se liberan, no le ponen el nombre a los gobernadores que dicen qué dijo qué, pero ahí se nota la discusión. Hay como dos equipitos. Hay un bando que dice, pues ya hay que empezarla a recortar, porque esto está saliendo muy caro. Y hay otro equipo que dice, pero ¿cómo lo vas a recortar si tienes toda una inflación que en lugar de ceder con una trayectoria no está convergiendo? Entonces, ese es el punto con el tema de la inflación. Yo quiero entonces mostrarles estos números. ¿Por qué un punto porcentual en la tasa es muy fuerte para el gobierno? Porque ya prácticamente el costo financiero de la deuda, es decir, lo que se tiene que estar pagando de intereses, ya está alrededor de 3.7 puntos del PIB. Alguien dirá, eso es mucho, eso es poco. Déjenme le muestro esta tabla. Esto es lo que gasta México, el gobierno mexicano, en los rubros en general más importantes. De puro costo financiero, el gobierno federal está gastando este año 3.7 puntos del PIB, de la recaudación. Pero nada más para ponerlo en contexto, ¿cuánto gasta México, el gobierno mexicano en seguridad? El gobierno mexicano gasta un 1.2% en seguridad. Estamos gastando 3.7 en costo financiero. ¿Cuánto gasta el gobierno mexicano, el Estado mexicano en salud? 2.8 puntos del PIB. Entonces, ¿cómo es posible un país con tantas carencias, con una crisis de seguridad tan fuerte, que tengamos que estar pagando en intereses de la deuda 3.7 cuando en salud estamos pagando mucho menos? O en educación 3.1. Fíjense, todas las participaciones a los estados que la federación les entrega a todos los estados del país no llegan más allá del 3.1. Entonces, de esa magnitud es la cantidad de dinero que se va en costo financiero a la deuda. No es poca cosa. Entonces, imagínense ustedes la presión que significa el haber esperado que 2024 ya fuera el año que la tasa fuera bajando. Tasas más bajas significan liberar recursos y sobre todo una menor presión para el siguiente gobierno y la planeación financiera de aquí en adelante. Como contexto, este es México, tasa de inflación casi del 5 y tenemos una tasa de referencia del 11. Chile, un país que también tiene grado de inversión y toda esta historia, tiene una tasa de inflación del 4.1, o sea, digo,
casi igual, pero mejor. Pero la tasa de referencia es 5.8. O sea, los chilenos tienen ahorita un margen de maniobra mucho mayor. El gobierno mexicano está atorado con una tasa de interés altísima. Si ustedes tienen inversiones, todo lo que es a plazos, todo lo que es renta fija, hombre, pues está pagando unas tasas que no son normales. Y eso termina distorsionando muchas cosas, porque alguien lo está pagando. En este caso, pues significa una disponibilidad de recursos mucho mayor. Entonces, las previsiones en general, yo lo que les presento es lo que considera el mercado. Esto viene de las dos encuestas, una la hace Banco de México, la otra la hacen algunos bancos, Citibanamex hace también una gran encuesta, y se hace un promedio. Todo eso cambió con las elecciones. ¿Qué es lo que se espera? Pues se espera que la economía mexicana crezca un poquito menos este año. También se espera que las tasas bajen menos de lo que se hubiera esperado que bajaran y que todo el mundo hubiera esperado. Y el tipo de cambio, por lo tanto, entonces se espera que no esté ya tan, digamos, corregido. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, aunque estas percepciones van a ir cambiando, el mercado es lo que cree ahorita que va a pasar, ¿verdad? Igual ya vimos cómo en un fin de semana, en minutos, el escenario cambia de manera importante. Ahora, tomando un poco del contexto, la economía nacional había traído una trayectoria de recuperación. Todas estas barritas azules que ustedes ven es la actividad económica media mensual. Este es el cambio de gobierno. Vean, este es el cambio de gobierno. Y este agujero tremendo es la pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de ahí vemos una recuperación sostenida. De ahí vienen las tasas de crecimiento que se ha reportado, que la economía ha crecido. Pero yo quiero que observen una cosa. Vean estos últimos meses. O sea, a partir de septiembre, la economía se estancó. Miren, déjenme, desde septiembre del año pasado, la economía alcanzó el nivel más alto y a partir de ahí ya no volvió a crecer. O sea, ya si ustedes empiezan a sumar meses, ya tenemos 8 meses, donde el nivel de la actividad económica ya no subió. Está así estancado, entre que baja, entre que sube. Y eso en realidad se esperaba que no fuera a resultar de esa manera. De hecho, se decía que todo el gasto que se había hecho por el tema electoral, por el tema de los apoyos sociales, por toda esa parte, iba a terminar dinamizando la actividad económica. No ocurrió. Se esperaba que la parte, digamos, más baja de actividad fuera el segundo semestre. Lo interesante es que la economía se viene desacelerando desde septiembre, incluso con todo el exceso de gasto. Entonces ahí hay una parte de cositas que se tienen que estar ajustando porque hay un crecimiento que nunca llegó y que no se está realizando. Ahora, toda la apuesta, yo les preguntaría, ¿cuál es el plan económico de la presidenta electa? Pues nadie ha escuchado nada. O sea, concreto, específico, particular, propio de ella, nada más segundo piso, ¿no? Es todo lo que hemos escuchado. Segundo piso, ok. De las cositas que hay por ahí publicadas, es esto, es una apuesta a potencializar el famoso nearshoring. Hay anuncios en la Secretaría de Economía, se publican cosas, hay foros, hay una idea de que algo está pasando, algo grande va a pasar. La pregunta es, ¿y dónde está esa cascada de dinero? La recién nombrada presidenta del Consejo de Vinculación con el Sector Privado, igual, está prometiendo ya incluso en foros 5% de crecimiento. ¿Qué por qué el nearshoring? Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿y dónde está ese nearshoring? La candidata electa, la presidenta electa, ya habló incluso de algún plan para construir 100 parques industriales en las zonas donde falta desarrollo económico, etc. No es mala idea, suena como que quieren integrar cosas, en fin. Pero específicamente de qué se trata ese plan, no se ha hablado. Nada más 100 parques. Ok. ¿Saben cuál es el principal problema? ¿Por qué el nearshoring no va a llegar? Yo les voy a mostrar una gráfica. Ya ustedes que están en la industria y en la empresa me van a decir si tiene sentido o no, pero
Yo les voy a mostrar lo que dicen los datos. Esta es la inversión extranjera directa que se recibió en 2018 y esta es la inversión extranjera directa que se recibió el año pasado. Hagan de cuenta que la normalizo a un valor de 100 y luego las puedo comparar. Si la que recibíamos en 2018 valiera 100 pesos, la que recibimos el año pasado vale 105 pesos. Entonces, ¿dónde está ese boom de inversión? Es más, si yo me fijo en la inversión nueva, la nueva, el año pasado México recibió 60% menos inversión que la que ya recibíamos en 2018. ¿Dónde está el nearshoring? Diría alguien, bueno, es que los datos, ojo, estos son datos de Banco de México. Banco de México tiene las cuentas del dinero realmente que entra. Hacienda lo que tiene son anuncios, boletines de prensa. Es que ya vinieron a ver, ya se fijaron. O sea, anuncios, misiones de visita, de cortesía. Sí, yo creo que hay mucho interés, pero el dinero realmente todavía no llega. Dirían algunos de ustedes, pero yo sí he visto movimientos. O sea, gente que está buscando terrenos, parques industriales, algo que se está moviendo, sobre todo en el norte del país. Eso sí está creciendo, sobre todo por el lado de reinversión de utilidades. Es decir, utilidades de empresas que ya están aquí, que en lugar de llevárselas están queriéndolas volver a meter. O sea, sí hay algo que está ocurriendo, pero es una expectativa de los que ya estamos aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, de los que estamos comprando el cuento de que algo fuerte y grande viene. Cuando yo tomo los datos, los últimos, no al 2023, al primer trimestre de este año, que son los que existen en Banco de México, del dinero que realmente entró, las inversiones nuevas son 70% más bajas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el nearshoring? Pero quienes traen el run y quienes traen el interés de adelantarse de que algo va a ocurrir, son los que ya están aquí. Entonces eso es muy interesante. Quizá el tema electoral, vinieron las elecciones, hay que esperar, vamos a ver a diciembre cómo viene el nuevo gobierno. A lo mejor eso es lo que está deteniendo esa cascada de dinero. Pero al día de hoy, ¿quién sabe? Ahora, este es el déficit público, el déficit presupuestal, 3 puntos del PIB en promedio. El último año se disparó a 6 puntos del PIB. Ese dato no se veía desde los años 90. Se supone que Claudia Sheinbaum lo va a bajar a 3. ¿Y cómo lo va a hacer? Le van a quitar un 0. Pero algo tiene que hacer, ¿no? Porque dijeron que lo van a bajar. Mire, este es el déficit público. Dice el secretario de Hacienda. Vean nada más para el tema de la manipulación de los datos y por qué no hay discusión. El secretario de Hacienda se para en una conferencia y dice, vamos a bajar el déficit porque ya no vamos a gastar en obras. Ya no va a haber Tren Maya, ya no va a haber aeropuerto, ya no va a haber refinería. Y como eso ya no hay, sobra dinero y de ahí cubrimos. ¿Se dan cuenta que el discurso parece que tiene sentido? El problema es que cuando tú vas al presupuesto público y ves cuánto se va en esos planes, juntas todo lo que se gasta en inversión, en mantenimiento en el país en un año, junto todo, apenas llega al 3%. O sea, tendrías que dejar a todo el país sin un peso de mantenimiento de hospitales, escuelas, carreteras, edificios públicos para poder lograr cumplir la meta. Son capaces de hacerlo, pero a mí me da la impresión que pues, hay cosas que... A mí me da la impresión que en realidad esto no va a ocurrir. ¿Cuál es el proyecto de la presidenta? Yo les preguntaba. Ustedes, personas informadas, me decían, no tengo idea. Yo tampoco. Dice 2 cosas. Vamos a dar más pensión y apoyos. De 60 a 64. A las mujeres. ¿Cuánto va a costar eso? Ah, y otra idea. Vamos a construir trenes de pasajeros. Trenes de pasajeros que en todo el mundo pierden dinero. Los trenes en Europa pierden dinero. Los trenes en China pierden dinero. Los trenes en Estados Unidos pierden dinero. Los de pasajeros. Los que son un gran negocio son los de carga. Si fuera negocio mover gente en trenes, ya estarían los que tienen las concesiones metidos en eso. Pues no. Aquí va a haber trenes de pasajeros. Ya dividen quién los va a administrar.
El ejército. Cualquier detallito, seguridad nacional. ¿Se dan cuenta? Vamos otra vez entonces a un modelo en el cual el gobierno se administra con más opacidad, menos rendición de cuentas. Yo por eso entonces yo les diría, no, más bien yo les diría, esfuerzos como los que hace IMEF de crear indicadores valen mucho la pena. El indicador de IMEF, ahora que lo quieren hacer regional, tiene mucho sentido, abona mucho, porque todo lo que es información económica de calidad va a ser importante, aunque a la gente allá afuera, en realidad al común del mexicano no le interese, pero a los que toman decisiones sí importa. ¿Qué sigue? El próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de esto. La deuda de Pemex, que son como 108 mil millones de dólares, es el doble de lo que fue el FOAPROA en el 96, 97. Esa deuda se va a tener que hacer deuda pública. No hay otra manera porque Pemex ahorita está como refinanciando su deuda a tasas altísimas. Hay que pasar la deuda pública para que se esté refinanciando, pero a una tasa un poco más baja. Entonces eso se va a convertir en deuda pública y va a ser, digamos, pues el doble por lo menos de lo que fue el FOAPROA. La deuda pública de México como tal, ¿te recuerdas a cuánto asciende? Ok. La pura deuda pública. Ok. Bueno, pues esa es la última gráfica que yo le traigo. Buena pregunta. No estamos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, no lo conozco al señor. Sí, bueno, la deuda pública más o menos la recibió en 11 billones de pesos, ¿no? Este gobierno la va a entregar más o menos en 17 billones de pesos. Bueno, el problema es ese, que la economía no está creciendo, decíamos al inicio, la economía se está estancando y para que la deuda no pese tanto, pues es necesario que la economía crezca, ¿se dan cuenta? Y así se mantenga en los niveles que han dicho que son razonables, entre 48 y 50 puntos del PIB. Eso se está complicando. Yo les diría entonces que el gobierno que viene tiene dos problemas muy fuertes. Tiene gastos enormes en cosas que no representan nada para la gente, como el tema de costo financiero de la deuda, el tema del rescatar a Pemex. Y por otro lado tenemos un problema estructural en las cosas que son importantes para las personas. México tiene un problema de seguridad terrible y México termina gastando una tercera parte de lo que gastan la mayoría de los países en seguridad. Se supone que México tiene una severa crisis contra el crimen organizado, pues apenas gastamos un 1.2% del PIB en seguridad. ¿Cómo se nos ocurre que eso nos va a resolver el problema? Si realmente tuviéramos un problema serio, estaríamos gastando seriamente en eso. México gasta menos en salud y en educación de lo que gasta en promedio América Latina. Entonces, este gobierno se está terminando de convertir en un gobierno que nada más va a recaudar dinero para pagar pensiones y pagar la deuda, lo cual es una pésima forma de desarrollar una nación. Entonces, en fin, no está fácil. Creo yo que vimos, digamos, son dos temas. La economía se desacelera y el régimen político parece que va más hacia la no transparencia, ¿no?